Saludos, aquí estamos en la lección, en la segunda parte de la lección 123 del curso de precálculo. Estábamos viendo este cuarto ejemplo en donde nos pedían que dividiéramos esos dos números complejos representados en forma polar o trigonométrica. Recuerde que el teorema que dice cómo se dividen dos números complejos representados en forma polar o trigonométrica dice que usted divida primero los módulos o valores absolutos de esos números complejos, ¿verdad? Así que sería dividir 3 entre 5, ¿verdad? Y entonces escribía el resto de la expresión que representa al número complejo en forma polar o trigonométrica, poniendo el coseno como la resta de estos dos argumentos, 2pi sobre 3 y menos 5pi sobre 4, ¿verdad? 2pi sobre 3 menos 5pi sobre 4, tanto para el coseno como para el seno. Así que fíjense que sería efectivamente por el coseno de 2pi sobre 3, el argumento del número complejo del dividendo, ¿verdad? Está arriba, menos el argumento del número complejo que está abajo, el que está en el divisor, ¿verdad? Más i por el seno de lo mismo, 2pi tercios menos 5pi cuartos. Ahora, para yo poder restar esos dos números, ¿verdad? Pues fíjense que son dos fracciones heterogéneas, tenemos que buscar un denominador común para convertirlas en homogéneas y entonces sí poderlas restar, ¿verdad? Bueno, pues fíjense que para yo buscar el mínimo denominador común entre 3 y 4, pues hacemos los mismos 4 pasos de siempre, que aprendimos desde el álgebra elemental, ¿verdad? Primeramente factorizamos cada uno de esos dos números, ¿verdad? El 3, fíjense que es primo, no se puede factorizar más. El 4 lo podemos empezar dividiendo entre 2, nos da 2, y el 2 es divisible entre 2, nos da 1. Así que el 4 es 2 por 2, o sea, 2 al cuadrado. Los factores primos que aparecieron fueron el 3, míralo aquí, y el 2, míralo aquí. Las potencias más altas, a las cuales aparecen el 3 y el 2, aquí está a la 1 y aquí está a la 2. Y el producto de eso, 3 a la 1 por 2 a la 2, pues será 3 por 2 a la 2, que es 4, 3 por 4, 12, y ese será el mínimo denominador común que necesitamos para convertir esas dos fracciones y que se conviertan en fracciones homogéneas con ese denominador común, ¿verdad? Pues fíjense que eso es lo que yo he hecho en el siguiente paso, lo dejé todo igual, 3 quintos por el coseno de, y entonces reescribimos esas dos fracciones con ese denominador común que hemos encontrado, 12, ¿verdad? Y fíjense que para yo cambiar el 3 al 12 tengo que multiplicar por 4 ese denominador, por lo tanto, por el principio fundamental de fracciones, el numerador también se multiplica por 4, es 4 por 2pi. Sobre 12, claro, menos, y aquí también cambiamos ese cuarto a 12, multiplicando, claro, el 4 por 3, así que arriba el 5pi también lo multiplicamos por 3. Más y seno, y esta resta, fíjense que es esta misma, así que se transforma de la misma manera, ¿verdad? Así que esto será 3 quintos, ¿verdad? Por el coseno de, y entonces hacemos ahora una sola fracción con ese denominador común según la resta de fracciones, ¿verdad? Lo veo aquí, y restamos los numeradores, 4 por 2pi, que es 8pi, menos 3 por 5pi, que es 15pi, ¿ok? 15pi, claro, sobre 12, más i por el seno de lo mismo, ¿verdad? 8pi menos 15pi sobre 12. Así que será 3 quintos por el coseno de, y cuando yo reste 8pi menos 15pi va a dar negativo 7pi sobre el 12, más i por el seno de, igualmente aquí cuando yo resto 8pi menos 15pi da negativo 7pi sobre el 12. Recordamos que la función coseno es una función par o simétrica con respecto al eje de y, y eso significa que cuando yo busque el coseno de algo negativo me puedo olvidar de ese signo, ¿verdad? O sea que entonces queda 3 quintos por el coseno de, y en vez de negativo 7pi sobre 12, pues 7pi sobre 12 sin el signo negativo. También recordamos que la función trigonométrica seno es impar, por lo que si busco el seno de algo negativo, como lo tenemos en este caso, ese signo negativo pasa al frente y cambiaría esa suma a una resta de i por el seno entonces de 7pi sobre 12, y ahí tenemos el resultado de esa división de esos dos números complejos escritos o presentados en la forma polar o trigonométrica. Bien, fíjense en este otro subtópico dentro de este tópico de los números complejos, ¿verdad? Dice las potencias y raíces de números complejos. Bueno, este primer teorema nos va a decir cómo se buscan potencias de números complejos expresados en forma polar o trigonométrica. Y el teorema que lo dice se llama el teorema de De Moivre, ¿ok? El de Moivre, claro, es el apellido del matemático que lo presentó. Dice sea z igual a r por el coseno de z más i por el seno de z, claro, esta z latina y esta z griega, un número complejo en forma polar o trigonométrica, y sea n un número natural. Entonces, si yo elevo ese número complejo que está presentado en forma polar o trigonométrica a la n, a ese número complejo, ¿verdad? Pues lo que da es lo siguiente: tenemos que tomar el módulo o valor absoluto de nuestro número complejo y elevarlo a la n, a ese mismo exponente, y entonces aquí en esta expresión, en la forma polar o trigonométrica, sencillamente multiplicamos el argumento z de nuestro número complejo por ese número natural n, ¿ok? Más en la demostración de ese teorema, fíjense que tenemos que hacerla por inducción,
¿Por qué por inducción? Porque fíjense que depende de un número natural que vamos a tener como exponente de ese número complejo presentado en forma polar o trigonométrica, ¿verdad? Y recuerde que el método de inducción fue lo primero que estudiamos en el curso de álgebra avanzada, ¿verdad? Cómo demostrar un teorema por inducción. Eran teoremas que dependían de los números naturales. Mírenlo aquí, ¿ven? Y fíjense que depende precisamente de esa n, ¿verdad? Que es un número natural. Y teníamos dos pasos que efectuar, ¿verdad? Primero, ver que el teorema era cierto si la n valía, pues el primer número natural que tenemos, que es el 1 en este caso, ¿verdad? Bueno, pues si yo sustituyo, ¿verdad?, en la fórmula que dice el teorema que nos tiene que dar z a la n por 1, pues será z a la 1, será r a la 1 por el coseno de 1 por z más i por el seno de 1 por z, donde fíjense que lo que hemos hecho, claro, es sustituir el valor de la n, donde quiera que aparezca, pusimos lo que estamos suponiendo que es la n, que es un 1, ¿verdad? Y z a la 1 es z, y r a la 1 es r, y esto será el coseno de 1 por z que es z, más i por el seno de 1 por z que es z. Y esto será cierto, sí, porque miren, eso es lo que es z, ¿verdad? El número r por el coseno de z más i por el seno de z. Así que sí, fíjense que ese teorema es cierto si la n vale 1, porque encontramos una cosa que yo sabía que era cierta, que la z era precisamente ese número complejo escrito de esa forma polar o trigonométrica. Segundo paso en el método de inducción es que usted supone que el teorema es cierto para cierto número natural k, ¿verdad? Y ve que entonces esa suposición de que el teorema es cierto para n igual a k implica que el teorema será cierto para el número natural que sigue a k, que es el k más 1, ¿verdad? Que también va a ser natural. Esto es que nuestra hipótesis de inducción es que ese teorema que dice aquí es cierto si la n vale k, o sea que z a la k, ¿verdad?, sustituyendo la n por k, ¿verdad?, va a ser igual a r a la k por el coseno de, en vez de n, k por z, más i por, y en vez de n, k por z, ¿ves? Donde quiera que aparezca n ponemos k, porque estoy suponiendo que eso es cierto, y esa es mi hipótesis de inducción, ¿verdad? Y queremos ver que entonces, partiendo de que esto es cierto, también esto es cierto, que z en vez de a la k más 1, el número natural que le sigue a la k, va a dar r en vez de a la k más 1 por el coseno de, en vez de k más 1 por z, más i por el seno de, y en vez de k por z, k más 1 por z, ¿ok? Pero entonces fíjense que ese z a la k más 1, yo lo puedo escribir por unas propiedades de exponente, ¿verdad?, que se le aplican también a los números complejos, z primero a la k por z a la 1, ¿verdad que sí? Porque esto sería z a la, y sumamos los exponentes, k más 1, ¿verdad?, que es lo que tenemos aquí. Pero entonces, esta parte de acá, z a la k, eso es lo que dice la hipótesis de inducción, que z a la k, ¿verdad?, va a ser esto. Yo supongo que eso es cierto, así que yo puedo sustituir z a la k, que obtuvimos aquí, ¿verdad?, al reescribir esto de esta manera, por esta expresión, ¿verdad?, r a la k por el coseno de kz más i por el seno de kz, que claro, recuerden que lo abrevié de esta manera aquí, cis kz. Y entonces tenemos que multiplicarlo por z, y z recuerde que es, mírenlo por aquí, r cis de z, ¿verdad? R cis de z, porque es r coseno de z más i seno de z, ¿verdad? Y entonces fíjense que al multiplicar esto por esto, yo puedo, ¿verdad?, por la ley conmutativa de la multiplicación, cambiar el orden, ¿verdad? R a la k y r primero, y también desasocio, ¿verdad? Y entonces asocio cis de kz, ¿verdad?, por cis de z, ¿verdad? Pero recuerde que cuando usted multiplicaba números que están en forma polar o trigonométrica, pues es eso, ¿verdad? Multiplicamos los módulos o valores absolutos de los números complejos, r a la k por r a la 1 en este caso, y entonces los argumentos se suman, ¿verdad? Así que será cis de este argumento del primer número, que es el de z a la k, más este argumento del segundo número, que es la z, ¿verdad? Así que esto será r a la k por r a la 1, pues podemos escribir por una propiedad de los exponentes, ¿verdad? R a la, y sumamos los exponentes, k más 1, mírenlo aquí, cis de, y entonces fíjense que esta expresión que tenemos aquí son dos sumandos que contienen al factor z en ambos a la derecha. Pues yo puedo, por la ley distributiva de la multiplicación sobre la suma de la derecha, sacar ese factor común que está en los dos sumandos aquí a la derecha, ¿verdad? Y quedarme con k más lo que acompaña a la z aquí, que es un 1, ¿verdad que sí? Y mire que esto finalmente sería r a la k más 1, y esta es una forma corta de escribir coseno de k más 1 por z más i por el seno de k más 1 por z. Y eso es lo que yo quería demostrar, ¿ves? Que z a la k más 1, ¿verdad?, que z a la k más 1, mírenlo aquí, es igual a finalmente a esto, r a la k más 1 por el coseno de k más 1 por z más i por el seno de k más 1 por z. Y ahí tenemos la demostración de ese teorema de De Moivre, ¿ok?
Por ejemplos, mire. Fíjense cómo yo puedo aplicar fácilmente ese teorema de Demois. En el primero nos pide que elevemos el número complejo. El número complejo presentado en forma polar o trigonométrica 2 por el coseno de pi sobre 6 más i por el seno de pi sobre 6 al cubo, ¿ok? Al cubo. Pues según el teorema de Demois, lo único que tenemos que hacer sencillamente es buscar ese módulo o valor absoluto de nuestro número complejo, que en este caso es 2 elevado a la 3, y aquí escribir esa expresión multiplicando el argumento de nuestro número complejo por 3, ¿ok? Así que esto será 2 a la 3 el módulo o valor absoluto de nuestro número complejo elevado a esa potencia por, y entonces este argumento de nuestro número complejo que es pi sobre 6 lo va a multiplicar por 3, ¿ves? Fíjate que eso es lo que dice, ¿verdad? El argumento, el módulo, perdón, se eleva a la potencia n, que es a lo que estoy elevando ese número complejo, y el argumento se multiplica por ese exponente n, en este caso se multiplica por 3, ¿verdad? O sea que será el coseno de 3 por nuestro argumento, que es pi sobre 6, más i por el seno de lo mismo, 3 por el argumento, que es pi sobre 6, ¿verdad? Así que esto será 2 a la 3, que es 8, ¿verdad? 2 por 2 por 2, 8. Por el coseno de, y fíjense que aquí este 3 que está sobre 1 cancela con ese, aquí nos queda un 2. Así que queda pi sobre 2 más i por el seno, y aquí tiene que dar lo mismo, ¿verdad? El 3 está sobre 1, el 3 cancela con el 6, aquí nos queda un 1, y aquí nos queda un 2, y nos queda 1 por pi, y 1 por 2, 2. Y ahí tendríamos la tercera potencia de ese número complejo, que escrito, claro, en la forma polar o trigonométrica. Fíjense que es mucho más manejable las operaciones con números complejos si los tenemos expresados en la forma polar o trigonométrica, mucho más sencillo, ¿verdad? Fíjense en este segundo ejemplo, que dice 5 raíz cuadrada de 5 por el coseno de 220 grados más i por el seno de 220 grados, ¿verdad? Y eso se va a elevar a la 4, ¿okay? Elevarlo a la 4. Bueno, pues según el teorema de Demois, si yo elevo un número complejo a la 4, a la que sea, tengo que elevar el módulo o valor absoluto a la 4, ¿verdad? O sea que esto será el 5 raíz cuadrada de 5 elevado a la 4, ¿verdad? 5 raíz cuadrada de 5 elevarlo a la 4 por, y entonces esta expresión, ¿verdad?, que es la que nos dan, lo que tenemos que hacer es multiplicar el argumento del número complejo que aparece ahí por el exponente al cual estamos elevando, que es por 4, ¿verdad? O sea que tendremos que multiplicar 220 en cada uno de esos dos términos, ¿verdad?, por 4. Coseno de 4 por 220 grados más i por el seno de 4 por 220 grados, ¿ok? Bien, entonces esto será 5 a la 4, pues es 5 por 5 por 5 por 5, eso da 625 por, y 5, la raíz cuadrada de 5 a la 4, fíjense que sería, ¿verdad? Vamos a reescribirlo así, la raíz cuadrada de 5 al cuadrado y encima de eso al cuadrado. Vamos a ver ese paso en el siguiente paso, ¿verdad? Esa expresión en el siguiente paso. Sí, raíz cuadrada de 5 a la 4 es lo mismo que la raíz cuadrada de 5 al cuadrado y al cuadrado, ¿verdad? Porque esto sería escribir la raíz cuadrada de 5 y multiplicar los exponentes, 2 por 2, 4. Por el coseno de, y si yo multiplico 4 por 220, esto da 480 grados. Mírense, ¿verdad? Perdón, 880 grados. 4 por 0 es 4, es 0, perdón. 4 por 2 es 8 y 4 por 2 es 8. Más i por el seno también de 880 grados, ¿ok?
Bien, así que esto será 625 por y el cuadrado de la raíz cuadrada de 5, eso es 5, y hay que cuadrarlo todavía, ¿verdad que sí? Por el coseno de, y fíjense que aquí el argumento que nos ha salido es 880 grados, yo multiplicar 4 por 220, ¿verdad? Grados. Y fíjense que eso es más de 360 grados, que es hasta donde supuestamente debe llegar el argumento de cualquier número complejo. Así que yo voy a reescribir ese 880 grados más como algo, más un múltiplo del periodo del coseno y el seno, que es 360 grados, ¿verdad? Y recuerden que eso lo hallábamos de esta manera. Dividimos los 880 grados que tenemos entre los 360 grados, que es el tamaño del periodo de nuestras funciones coseno y seno, ¿verdad? Fíjense que esto cabe dos veces, ¿verdad? El 360 cabe dos veces en 880 grados, porque 2 por 360 grados es 720 grados. Y al restar, fíjense que da 0, 0, 160 grados, ¿verdad? 0 y 0 es 0, 6 y 2 es 8, y 1 y 7 es 8, exactamente. Así que fíjense que yo podría escribir el 880 grados, vamos a ponerlo así, 880 grados, lo puedo escribir como 160 grados más 2 veces 360 grados, ¿verdad que sí? Y esto sería más i por el seno de lo mismo, ¿verdad? I por el seno de 160 grados más 2 veces 360 grados, ¿verdad? Y cuando estudiamos la periodicidad de una función periódica, ¿verdad? Vimos que cuando usted tiene una función periódica de algo más un múltiplo del periodo, ese múltiplo del periodo usted se puede olvidar de él, ¿verdad? Así que en ambos casos aquí yo me puedo olvidar de él dos veces el 360 grados, ¿verdad? Porque es un múltiplo del periodo, tanto de la función seno como de la función coseno, ¿verdad? Así que nos queda sencillamente 625 por 5 al cuadrado, que es 25, por el coseno de, y aquí, como hemos dicho, se nos olvidamos de este múltiplo del periodo y nos quedamos con este ángulo que está aquí, 160 grados, más i por el seno de 160 grados, ¿verdad? También. Y entonces fíjense que lo que nos falta aquí es multiplicar 625 por 25, y según lo que tengo aquí, usted lo verifica de cualquier modo, da 15.625. 15.625 por lo que dice ahí, coseno de 160 grados más i por el seno de 160 grados, donde efectivamente, fíjense que ahora el argumento que tenemos es menos de 360 grados, que era como exigía la forma polar o trigonométrica si usábamos un argumento medido en grados, ¿verdad? Muy bien, pues ahí tenemos esa aplicación del teorema de De Moivre en esos dos ejemplos. Fíjese lo sencillo que es elevar un número complejo expresado en forma polar o trigonométrica. Si yo tuviera este número expresado en forma rectangular, a más bi, tenía que multiplicar a más bi por él mismo 3 veces en este primer ejemplo, ¿verdad? Y si tuviéramos este otro número complejo escrito también en la forma rectangular, a más bi elevado a la cuarta, teníamos que multiplicar ese número a más bi por él mismo 4 veces, aplicando aquellas reglas de multiplicación que teníamos para números complejos expresados en forma rectangular, que era aquello de la parte real por parte real menos parte imaginaria por parte imaginaria, y esa es la parte real del resultado, y después venía más parte real por parte imaginaria más parte real por parte imaginaria, y esa es la parte imaginaria del resultado, ¿verdad? Y eso tendríamos que hacerlo 3 veces aquí y 4 veces aquí. Mucho más trabajoso, ¿verdad? No es que sea difícil, pero mucho más trabajoso que hacerlo teniendo el número complejo escrito en la forma polar o trigonométrica. Bien, fíjense entonces en este teorema que es otra versión del teorema de De Moivre. Lo único que nos van a decir que el teorema de De Moivre funciona aunque el exponente sea un entero negativo. Fíjense que esto funciona para enteros positivos, ¿verdad? Para n's naturales, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, etcétera, que son enteros positivos. Pero este teorema que vamos a dar ahora dice que el teorema de De Moivre funciona aunque el exponente sea negativo. Negativo 1, negativo 2, negativo 3, etcétera, ¿ok? Y dice lo mismo que dice el teorema de De Moivre, por eso no voy a borrar el teorema de De Moivre para que usted lo compare, ¿verdad? Dice así. Teorema. Y no se llama el teorema de De Moivre porque el teorema de De Moivre es para números naturales, ¿verdad? Pero dice así. Sea z, este número complejo, r por el coseno de z más i por el seno de z,
más i por el seno de z, ¿verdad? Un número complejo en forma, dicho sea de paso, rectangular, perdón, en forma polar o trigonométrica, ¿verdad? Recuerde que esa es la forma polar o trigonométrica de un número complejo, ¿verdad? R coseno de z más i por el seno de z, ¿verdad? O R coseno de z más i R seno de z, ¿verdad? Bien, lo que me acordé ahora cuando se me quedó esta ahí aquí es que en uno de los ejemplos, en la primera parte de esta lección, yo puse un número complejo escrito en forma polar o trigonométrica y puse aquí el módulo o valor absoluto del número complejo que teníamos. Inmediatamente escribí el coseno más i seno de z y cerré el paréntesis aquí. Se me olvidó cerrarlo aquí. No tengo ahora el ejemplo que era, pero si quieren vayan y verán que escribí mal la forma polar o trigonométrica de ese número complejo en uno de los ejemplos. Me faltó el paréntesis aquí después que escribí el módulo o valor absoluto del número complejo que me daban, ¿ok? Así que verifíquenlo. Bien, y sea n un número entero negativo, ¿verdad? Entero negativo. O sea, fíjense que en vez de ser un número natural, que son enteros positivos, 1, 2, 3, 4, 5, etcétera, va a ser un entero negativo, o sea, negativo 1, o negativo 2, o negativo 3, o negativo 4, o negativo 5, etcétera, ¿ok? Entonces, el teorema dice que z a la n, si yo tengo que elevar ese número complejo z a esa potencia entera negativa, uso exactamente la misma fórmula del teorema de De Moivre. R a la n, el módulo o valor absoluto de nuestro número complejo elevado a ese exponente entero negativo por el coseno de ese número entero negativo n por el argumento del número complejo original más i por el seno también de n por z, ¿okay? O sea que se hace exactamente lo mismo que se hizo para los números naturales, ¿verdad? Para los exponentes que fueran números naturales según el teorema de De Moivre, lo mismo. Y vamos a la demostración de ese teorema, ¿ok? Bueno, como n es un número entero negativo, ¿verdad? Mírenlo aquí, o sea, por hipótesis, ¿verdad? Y eso es la hipótesis, como por hipótesis. La n es un entero negativo. Eso significa que va a existir un número natural, que es un entero positivo, de manera que ese número entero negativo va a ser el negativo de ese número natural, ¿verdad que sí? Así que va a existir un número natural k. De modo que nuestro número entero negativo va a ser el negativo de ese número natural. Bien, o sea, por ejemplo, si yo tengo el número negativo 3, pues existe el natural 3, de manera que este número es el negativo de este entero natural. ¿Ves? ¿Se fijan? Pues eso es lo que estoy diciendo ahí. Luego, z a la n, que es lo que yo tengo aquí, yo lo podría escribir por sustitución como z a la negativo k, porque la n es el negativo de ese número natural k, ¿verdad? Eso por sustitución, ¿verdad? Pero recuerde que en el álgebra intermedia, cuando nos introducimos al estudio de los números complejos, vimos que todas las propiedades de los números reales se transferían a los números complejos, porque recuerde que los reales son un subconjunto de los números complejos, y recuerde que todas las propiedades de un conjunto, ¿verdad?, que sea subconjunto de otro, pasan al otro conjunto, del cual él es un subconjunto por herencia, ¿se acuerda? Por herencia. Así es que por una propiedad
otorgada a Z, o sea, al conjunto de los números complejos, ¿verdad? Perdón, y que a Z, a C, que es el conjunto de los números complejos, ¿verdad? Ajá. Por herencia, ¿verdad? O de los reales. Por herencia. Este número Z a la negativo K, yo lo puedo escribir como 1 sobre Z a la K. ¿Verdad que sí? O sea, le podemos aplicar aquella ley de exponentes negativos que decía un número real elevado a un exponente negativo es lo mismo que 1 sobre ese número real elevado entonces a ese exponente positivo. ¿Ok? Pero ahora fíjese que el número Z es un número complejo, no real, ¿verdad? Pero esa propiedad que tenían los números reales se le otorga también a los complejos. O sea que yo puedo decir que Z a la negativo K es 1 sobre Z a la K, ¿verdad? Porque esa propiedad de los reales se le pasó a los complejos, por ser los reales un subconjunto de los complejos. Pero entonces, fíjese que aquí yo tengo Z elevado a un número K, y ese número K es que natural. O sea que entonces aquí abajo yo puedo aplicarle a esa potencia del número Z, ¿verdad?, el teorema de De Moivre. Porque fíjense que ahora yo tengo aquí Z elevado a un número natural, mírenlo aquí, a un número natural, ¿ves? Entonces, como Z, ¿verdad?, es natural, perdón, K es natural, aplicamos el teorema de De Moivre he dicho sea de paso, es que de Moivre, pero se pronuncia De Moivre, De Moivre, como ni siquiera la I es no es una A, pero dice De Moivre. ¿Okay? A Z a la K, obteniendo ¿qué? Vamos a ver, 1 sobre Z a la K. Esto que tenemos aquí será 1 sobre, y como Z es este número, R por el coseno de K y Z más I por el seno de Z, pues aplicando el teorema de De Moivre tenemos que elevar este módulo o valor absoluto de nuestro número complejo a la K, a ese número natural, ¿verdad? A ese número natural, R a la K, y estos argumentos, este argumento Z de nuestro número complejo se multiplica por K, ¿verdad? Por el coseno de KZ más I por el seno de KZ, ¿verdad que sí? Bien. Pero entonces fíjense que esto yo lo puedo reescribir así. Este R que está acá yo lo puedo subir arriba por una ley de exponentes, ¿verdad?, de los números reales que te conocemos, ¿verdad? Y al subir esta base que tiene aquí un exponente positivo, arriba pasa la base con exponente, entonces es ese exponente pero negativo, ¿verdad? R a la negativo K sobre lo que nos queda aquí, coseno de KZ más I seno de KZ, ¿verdad que sí? Y entonces fíjense que yo puedo pensar que estoy dividiendo este número que es real, pero como es real, y los reales son subconjuntos de los complejos, podemos pensar que es un complejo, ¿verdad?, sobre este número complejo. ¿Y cómo se hacía la división cuando teníamos los números complejos escritos en forma rectangular? Donde fíjense que esto se parece a una forma rectangular, ¿verdad que sí? Porque no tiene la R al frente. Dice coseno, o sea, esto sería una A más esto sería una B por I. A por B, ¿verdad? O sea que estamos dividiendo dos números complejos escritos en la forma rectangular ahora. Pues una de las formas que teníamos era multiplicar arriba y abajo por el conjugado del número complejo que está abajo, ¿verdad que sí? Así que vamos a hacer eso, ¿verdad?, para efectuar esa división. Coseno de KZ menos I por el seno de KZ, ¿verdad? Abajo y arriba, coseno de KZ menos I por el seno de KZ, ¿verdad? Se multiplicaba arriba y abajo por el conjugado del número complejo de abajo, del de abajo, que es el divisor, que recuerde que el conjugado no es otra cosa que el mismo número complejo, pero le cambiamos el signo a la parte imaginaria, ¿ves? En vez de más I seno de K, menos I seno de KZ, ¿verdad? Menos I seno de KZ. Pues aquí dejamos esta demostración y ya pronto nos veremos en la siguiente lección, donde terminaremos de ver esa demostración y veremos un ejemplo de aplicación de ese nuevo teorema. Hasta entonces.